Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Ahora contamos con un Patreon en donde se estarán subiendo contenido adelantado de las novelas, que se suben en el canal, como también tendrán acceso a contenido exclusivo como novelas que no se suben en el canal en niveles más altos. Gracias por su atención y disfruten del vídeo. N/A. Llegamos a las 200 piedras de poder, cabrones. 6 nuestros recuerdos hasta ahora. 14. Snorlax notó algo. Parecía que había bastantes jugadores uniéndose a los juegos de eliminación. ¿Un helicóptero? Uno. Panda estaba asombrado, pero también conmocionado. Eso no puede ser una técnica maldita, ¿verdad? Auge. El helicóptero explotó repentinamente. Panda se quedó boquiabierto y se giró hacia Snorlax. La mano de Snorlax chisporroteaba y humeaba. Si uno se fijaba junto a Snorlax, también podía notar que faltaba un gran trozo de hormigón en el suelo. 2. Y Snorlax. Hiciste. Auge. Otra explosión se produjo cuando el helicóptero se estrelló contra un gran edificio. Panda tosió. De todos modos. Apareció el Kogane de Snorlax. Has ganado 100 puntos. Snorlax. Acabas de matar a 20 personas. 5. Snorlax observó el humo que se elevaba. Snorlax. Se encogió de hombros y comenzó a caminar hacia adelante. ¿Por qué siempre me toca trabajar con la peor gente, primero acá? Panda palideció. Snorlax. Creo que me equivoqué. Snorlax ya se había ido. Snorlax. Panda corrió a toda velocidad doblando la esquina hasta que vio una estación de metro completamente destrozada. En el interior podía oír sonidos de desgarro y rotura hasta que finalmente cesaron. Una voz resonante retumbó desde el interior. Has ganado 5 puntos. Panda temblaba y sudaba mientras unos golpes sordos, disfrazados de pasos, provenían de la oscuridad. Snorlax. Snorlax salió, completamente ileso. Panda suspiró aliviado. No te vayas así. Snorlax estaba un poco confundido. Había presentido un sabroso manjar y, teniendo en cuenta la singular constitución de Panda, podría encontrarlo fácilmente. 5. De todos modos, necesitamos encontrar al otro. Las armas dispararon rápidamente contra Panda, pero Snorlax saltó delante y las esquivó con facilidad. Retirada. Técnica maldita. Generación 1. Hiperrayo. El rayo salió disparado y los incineró a todos con facilidad. No se liberó energía maldita durante la furia del rayo. 3. Has ganado 25 puntos. El suelo estaba rojo y crujiente, no ardía. Se derretía. Panda simplemente se quedó allí parado. Hoy. Snorlax y Panda estaban casi junto a los demás cuando apareció su Kogane. Regla 12. Un jugador puede abandonar la partida de selección gastando 100 puntos para invitar a un nuevo jugador a la colonia como sustituto. Panda le dio un golpecito rápido en el hombro a Snorlax. Son ellos. Vamos, tenemos que acelerar. Snorlax obedeció, agarró a Panda con sus brazos y saltó directamente al tejado. El techo se derrumbó cuando Snorlax se elevó y aterrizó. Con este tesoro, 6. Hola Snorlax. Uno. Yuji reconoció a Snorlax de inmediato. Panda cayó al suelo con un golpe seco cuando Snorlax lo soltó para darle una palmadita en la cabeza a Yuji. Allí Maki permaneció allí en silencio. A Snorlax no le gustaba, no iba a ser nada sabrosa. 0 energía maldita y a Snorlax no le pareció gran cosa. Después de todo, todo es posible. Megumi rápidamente retomó sus asuntos. En fin, Maki, trae a Tsumiki a esta colonia. Snorlax ignoró a esos dos y miró a Yuji, que en ese momento estaba haciendo alarde de sus músculos y hablando de su poder. Esa energía que me diste ha sido de gran ayuda. Había un tipo que me quitó mi energía maldita. Interrogación de cierre. Sí, no pude acceder a él de ninguna manera. Tuve que darle el cinturón, ¿sabes? 5. Snorlax asintió con aprobación y cruzó los brazos. Panda seguía en el suelo. Por cierto, he oído que eres amigo de Gojo Sensei. ¿Es cierto? Snorlax. Guau. Siempre fue tan fuerte. Snorlax estaba confundido. ¿Alguna vez ha sido fuerte? 5. De todos modos, estuvo de acuerdo. Satoru debía de haberse vuelto más fuerte que antes. Si no lo hubiera hecho, Kenjaku podría haberle pedido que derrotara a Satoru él mismo. Pero claro, no atacaría a Satoru, eso sería algo raro de hacer. Al fin y al cabo, son amigos. Sin embargo, Snorlax estaba cansado, así que se sentó y se quedó dormido. Socializar era agotador. 11.
La hermana de Megumi entró en el juego de selección a las 3 de la tarde de ese día. Snorlax se despertó aturdido al oír gritos. Vio aparecer alas en la espalda del desconocido. Al mirar a su alrededor, vio que los demás estaban conmocionados y enfadados. Snorlax pensó para sí mismo. Hay un desconocido que no estaba aquí antes. Los demás están enfadados. Pero antes no estaban enfadados. Por lo tanto, la causa de la ira es el extraño con alas que le brotan de la espalda. Entonces un extraño los hizo enojar, ellos también tienen alas. Si tienen alas, probablemente se irán volando y nota. Esto ocurrió exactamente en 0,2 segundos. Los ojos de Snorlax brillaban rojos. Técnica maldita. Generación 2. Ronquido. Ronquido había sido sometido a otro voto vinculante. A cambio de su efecto de múltiples golpes, ahora tiene un 99% de probabilidad de hacer que su objetivo se estremezca en el primer intento. 2 intentó huir volando al notar el resplandor de la energía maldita de Snorlax. Ya era demasiado tarde. Ahora estaba bajo los efectos de flinch y por lo tanto no pudo moverse durante un segundo, lo cual fue tiempo más que suficiente para que Snorlax la agarrara. Al observarla con atención, Snorlax notó algo extraño en su alma. Casi parecía que tenía cáncer. A menos que haya 2 de ellos. Cabezazo 2. Su efecto es diferente bajo un voto vinculante. Si se usa en sucesión de un ronquido efectivo, entonces tiene un 70% de probabilidad de aturdir a cambio de que su base sea solo del 10%. Cabe señalar que la técnica maldita de Snorlax consiste en conjuntos de movimientos diferentes en cada generación. 2. Además, cada generación se etiqueta como independiente de las demás. En otras palabras, un voto vinculante utilizado en el ronquido del conjunto de movimientos dado por generación 2 no afectará al movimiento ronquido en las otras generaciones. 9. Básicamente, permite a Snorlax hacer votos vinculantes específicos a cada generación para que tengan propósitos únicos y diferentes. Generación 2 resulta ser el conjunto de movimientos de aturdimiento instantáneo de Snorlax, creado específicamente para aturdir a los oponentes varias veces y así poder realizar golpes gratis. 2. Y entonces se estremeció una vez más, incapaz de moverse. Al observar el alma de Yuji, la suya era diferente. Y así decidió extirpar el tumor de esa alma. Voto vinculante. A partir de ahora, la técnica Iberrayo ya no inflige daño físico, sino que apunta específicamente al alma. Este cambio reduce su potencia y amplitud físicas, pero al mismo tiempo aumenta su daño al alma. Snorlax usó Hiperrayo. Cabe señalar que todo esto sucedió antes de que alguien pudiera reaccionar. Excepto Yuji, por supuesto. O debería decir, Sukuna. Encadenar. El hiperrayo de Snorlax impactó, destruyendo todo el tumor. Debido a que el alma no se había apoderado completamente de ella y al inmenso poder de Snorlax, desapareció en 2 segundos. Tsumiki se desplomó y Snorlax lo soltó. El aura de Yuji había cambiado, demasiado. Tenía un aspecto muy salado, tan salado que comérselo no tendría ningún sabor agradable. Sukuna eliminó inmediatamente a Ana. Hice un juramento vinculante con el chico. No matar ni herir a nadie ni por un minuto. Se abalanzó sobre Megumi mientras se arrancaba el dedo meñique, tan rápido que Snorlax apenas había soltado a Tsumiki. Agarrando la boca de Megumi, sostuvo su propio dedo desechado. Ajajajaja. ¿Es mocoso? Desafortunadamente, Sukuna estaba sujetando su dedo, registrándolo para la técnica maldita de Snorlax. Aunque Snorlax no supiera lo que estaba pasando, podía intuir que ese dedo era mala señal. Codiciar. Su efecto consiste en robar cualquier objeto que tenga el oponente en la mano. Snorlax se lanzó hacia adelante, y el viento empujó a Sukuna y a Megumi hacia los lados del edificio. Sukuna se quedó paralizada por la sorpresa. En la mano de Snorlax estaba el dedo, ¿y qué debía hacer con él? 12 opiniones de los creadores Dylan. Esto me llevó mucho tiempo, colega. Tuve que pensar en muchísimas cosas a la vez. Comentario 10 comentarios. Votar queda 1. Chapter 22. Sukuna 1. Snorlax se quedó allí de pie, con el dedo en la mano, mirando a Sukuna. Verás, el método de Sukuna para transferir cuerpos era peculiar. Consistía en concentrar casi toda su energía maldita en un solo dedo. El resto permaneció en Yuji con el cálculo preciso para que solo se disipara después de que Sukuna lo colocara en la boca de Megumi. En esencia, Sukuna había dejado la energía maldita suficiente como para que el cuerpo de Yuji aún pudiera moverse, y todo lo demás dependía de que pudiera meter el dedo en la boca de Megumi. Sin embargo, la intercepción de Snorlax impidió que el dedo entrara en la boca de Megumi.
Eso significa que toda la energía maldita de Sukuna reside en el dedo, o dicho de otro modo, actualmente tiene una cantidad insignificante de energía maldita. Sukuna tampoco puede acceder a la energía maldita de Yuji debido a que sus almas están separadas. Si Sukuna intenta acceder a la energía maldita de Yuji, esto le permitiría a Yuji retomar el control del cuerpo, ya que la energía maldita está estrechamente ligada al alma. Nota del autor. Antes de que saquen las orcas, déjenme explicar por qué el alma está vinculada a la energía maldita. Si no les interesa la explicación, sigan adelante. La capacidad de tocar y percibir almas es exclusiva de la energía maldita. No tenemos información sobre si las personas sin energía maldita pueden ver el alma, por lo que la base se fundamentará en el hecho de que sin energía maldita no se puede percibir el alma. 3. Cuando descubrimos por primera vez que Yuji puede percibir el alma, se afirma que es porque tiene dos almas en su interior. Sin embargo, sabemos que Yuji tiene recursos limitados de energía maldita, ya que se indica que están dentro del promedio o por encima de él. Entonces, ¿por qué en Shibuya Sukuna puede usar tanta energía maldita, dominio, cortes, refuerzo, RCT y fuga, incluso después de que Yuji haya usado sus propias reservas? ¿Y por qué, después de Sukuna, Yuji aún tiene energía maldita para enfrentarse a Maito e incluso después a Kenjaku? 2. Creo que el alma alberga las reservas de energía maldita de cada uno. Por eso Sukuna y Yuji tienen una diferencia tan grande en el mismo cuerpo. Además, una vez que Sukuna toma el cuerpo de Yuji, Hogo y Megumi notan su presencia debido a su energía maldita única. Por lo tanto, no se puede acceder a los recursos energéticos de la maldición de otro sin un voto vinculante vigente. Las reservas de Yuji no se ven afectadas una vez que Sukuna toma el control, y lo mismo ocurre a la inversa. Otro ejemplo sería la hermana de Megumi. Literalmente no tiene suficiente energía maldita para ser una hechicera y, sin embargo, cuando Yorozu encarna su cuerpo, puede trabajar como hechicera con una técnica que, según se dice, no es muy eficiente. Ahora podría profundizar en cómo la técnica maldita de Maito respalda mi teoría, pero esto ya es bastante extenso. Y si incluso esto se puede desmentir, entonces que te den, esto es un universo alternativo y yo soy el autor. Kachou, 9. Sin embargo, en virtud del juramento vinculante que hizo, Sukuna seguiría conservando el poder, ya que el minuto aún no había terminado, y contaría con las reservas de Yuji. Y eso fue lo que hizo Sukuna. Pero Snorlax tenía otros planes. Se metió el dedo en la boca. Ahora podrías pensar que Sukuna se apoderaría del cuerpo de Snorlax, pero no, eso no funcionaría. Uno, dado que Sukuna accedió a las reservas de Yuji, no accedería al cuerpo de Snorlax hasta que perdiera toda su energía maldita. Sin embargo, la propia constitución de Snorlax discreparía. Es una maldición, y sin embargo, diferente. Su edad y experiencia hacen de Snorlax un ser supremo en lo que respecta al reciclaje. 4. Cuando come algo, retiene la mayor cantidad de energía posible a la vez que elimina todas las impurezas. En este caso, la impureza era el alma de Sukuna. Y así, tras la digestión, comenzaría la purificación del alma de Sukuna. Sukuna se dio cuenta de que su plan había fracasado. Y ahora pretende destruir todo lo que pueda. Puede que solo tenga suficiente para uno. Pero destruiré todo lo que ama este mocoso. Utilizó sus tajos para romper por completo el suelo que se encontraba debajo de Snorlax y de él mismo. Cayeron desde varios pisos de altura. Mi voto era no hacer daño ni matar a nadie. Pero un espíritu maldito no cumple con ese criterio. Se rió maniáticamente y juntó las manos mientras la energía maldita de Snorlax se intensificaba. Expansión de dominio. Santuario malévolo. Cabe señalar que, para no dañar a nadie, Sukuna redujo tanto el alcance de su dominio que solo atacaría a Snorlax, limitando dicho alcance al interior de este edificio debido a un juramento vinculante. 4. Snorlax ignoró esto, ya que desconocía los detalles del acuerdo de Yuji, y dio un paso al frente. Snorlax juntó las manos para formar el gesto de Shakti Mudra. Snorlax. Snorlax 8. Su dominio se abrió. A diferencia de otros dominios, el de Snorlax era especial. No era letal. Snorlax también era un experto en dominios gracias a su constante letargo, que le permitía concentrarse por completo en el refinamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Además, sabía que el dominio de Sukuna era un dominio abierto, por lo que cambió la fuerza de la barrera interior a la barrera exterior. Alrededor de Snorlax se formaba un gran río y un largo puente. Snorlax estaba de pie a un lado, siguiendo el camino, y Sukuna estaba de pie al otro lado. El efecto de éxito seguro se produjo.
Ahora todos conocían las reglas. La única forma de escapar del dominio era llegar al otro lado del puente y pasar junto a Snorlax en menos de 30 segundos. Sin embargo, eso no fue todo. El dominio también estaba sujeto a una ley de no agresión debido a un juramento vinculante, y cualquier intento de dañar a Snorlax u otros participantes te haría regresar al inicio del puente. Sin embargo, técnicamente, los cortes de Sukuna no dañaban a nadie y estaban fuera de la barrera, por lo que seguían cayendo sobre la barrera exterior de Snorlax. Sin embargo, la regla de no agresión tampoco se aplica técnicamente a cosas como dejar dormido al oponente. Y así, el efecto secundario de golpe certero recayó sobre Sukuna justo antes de que pudiera hacer su movimiento. Dado que Snorlax tenía activa la generación 2, ahora se vio afectado por lo siguiente. Amnesia. Y descansar. Estos son movimientos de tipo psíquico a los que no se puede acceder sin el dominio de Snorlax. Descanso es una acción autoinfligida porque hace que uno se duerma durante 2 turnos, pero también te cura. Sin embargo, dentro de ese dominio, un turno equivale a 5 segundos. Por lo tanto, Sukuna acaba de perder 10 de los 30 segundos que tenía para llegar hasta Snorlax. Amnesia hace que el usuario aumente su propia defensa en 6 etapas, sin embargo, conlleva la pérdida de la memoria. Esto hizo que Sukuna olvidara los términos del dominio durante 6 segundos y se detuviera en seco, completamente ajeno a su propia situación. Por lo tanto, a Sukuna solo le quedaban 14 segundos para alcanzar y superar a Snorlax. Debido a las peculiaridades de Snorlax y su propia técnica maldita, solo después de que los oponentes son golpeados con los movimientos psíquicos se agota su técnica maldita. Esto significa que solo puede lanzar estos efectos una vez. Así que ahora observó somnoliento cómo Sukuna corría hacia él. 5 segundos después, el dominio se hizo añicos. Sukuna había logrado superar a Snorlax. Ahora tenía 36 segundos para matar a Snorlax, cuya técnica ya debería estar agotada. 4 opiniones de los creadores. Dylan estoy tramando algo astuto en el chat. Comentario 14 comentarios. Votar queda 1 Chapter 23. The Curse of Kings 2 para los hechiceros, su técnica maldita siempre se agota, volviéndose inutilizable después de que se abre un dominio, ya que sobrecarga su cerebro. Lo mismo ocurre con un espíritu maldito, aunque no tengan cerebro. Y así, Sukuna ahora cree que la técnica maldita de Snorlax se ha agotado. Pero Snorlax es realmente una maldición. Su técnica maldita se divide en generaciones. Su técnica maldita no es un término genérico que englobe a todas las generaciones. En esencia, Snorlax no tiene una técnica maldita. Él tiene 9. Y así fue. La técnica maldita. Generación 2 de Snorlax se había agotado. Esta era la difícil situación actual de Snorlax. Técnica maldita. Generación 1, utilizable. Técnica maldita. Generación 2, agotado. Técnica maldita. Generación 3, utilizable. Técnica maldita. Generación 4, utilizable. Técnica maldita. Generación 5, utilizable. Técnica maldita. Generación 6, utilizable. Técnica maldita. Generación 7, utilizable. Técnica maldita. Generación 8, utilizable. Técnica maldita. Generación 9, utilizable. Y así, Snorlax reflejó la sonrisa de Sukuna mientras la barrera se hacía añicos. 3 técnica maldita. Generación 8. Snorlax. Snorlax. Retomó el control del dominio una vez más. Sin embargo, este dominio era diferente. Lo que se formó no fue el mismo puente, sino un pequeño pueblo con edificios sencillos. Se formó un largo camino, con Snorlax en un extremo y Sukuna en el otro. Crujido 1. Su efecto es infligir daño y tener un 20% de probabilidad de reducir la defensa del oponente. Sin embargo, esto no le importaba a Snorlax, su plan no incluía este efecto porque se trata de un movimiento de tipo oscuro, súper eficaz contra los tipos fantasma. El dedo de Sukuna, o más específicamente, el alma de Sukuna, encajaba en esta categoría. Esto aceleró rápidamente el proceso de digestión. Mediante un voto vinculante, Snorlax logró que el crujido no se realizara con sus colmillos, sino con su estómago/tracto digestivo. Snorlax ni siquiera había empezado a usar sus reservas de energía malditas todavía. Estas seguían expandiéndose y Snorlax estaba invirtiendo el equivalente a 15 dedos de dichas reservas en el mantenimiento del dominio. Si Sukuna lograba salir de este dominio, no podría transferirse al cuerpo de Snorlax, eso era un hecho. Así pues, a Sukuna solo le quedaba intentar derrotar a Snorlax en su propio territorio y sin utilizar ninguna técnica maldita. Pero eso estaba mal.
El mini dominio de Sukuna en el exterior dejó de atacar. Su dominio había terminado. Abierto. Las llamas se rizaron en la mano de Sukuna mientras la alzaba y formaba una flecha. Realmente eres divertido para ser un espíritu maldito, pero lamentablemente no eres más que un espíritu maldito sin mente como todos los demás que te precedieron. Esto encendió la ira de Snorlax. No atacaría a Sukuna. Lo destruiría por completo. El lugar se calentó y Snorlax se preparó para resistir las llamas directamente. Adiós. Sukuna soltó y el dominio de Snorlax se hizo añicos. La llama había sido contenida gracias al dominio, por lo que Sukuna no sufrió ningún efecto secundario del juramento vinculante que hizo con Yuji. Entre las llamas se elevaba humo y se podía distinguir una figura demoníaca. Era Snorlax. 6 Snorlax. Snorlax. Su dominio se abrió una vez más. Debido a la técnica maldita de Snorlax, su dominio solo lograría que dicha técnica se extinguiera tras el colapso del dominio. Fue una hazaña que solo una maldición podría lograr. Y así, justo antes de entrar en contacto con la flecha de fuego, Snorlax activó con éxito su técnica maldita. Perdurar. Su efecto consiste en permitir al usuario sobrevivir a cualquier ataque con al menos un punto de vida. 4 y así, Snorlax sobrevivió en medio del dominio devastado. Sukuna podía ser vista a través de la mirada penetrante de Snorlax. Técnica maldita. Generación 4. Snorlax. Snorlax. Traductorio y expansión de dominio. Espacio trucado 13. El dominio de Snorlax se abrió una vez más, y cientos de cuadrados se desplegaron bajo ellos, colocándolos dentro de un cubo. El efecto de espacio raro es hacer que el Pokémon con la velocidad más baja ataque primero y los que tengan la velocidad más alta ataquen al final. 3. Si bien técnicamente Snorlax es muy rápido debido al refuerzo de la técnica maldita, esto no se tiene en cuenta. Solo se utiliza la estadística de velocidad base. Snorlax resulta ser muy lento sin este refuerzo, a diferencia de Sukuna. Sin embargo, el efecto aquí es diferente. Espacio raro no realiza un movimiento primero, ya que la realidad no es un juego por turnos. En cambio, restringe casi por completo el movimiento de los oponentes más rápidos y lo transfiere al usuario, en este caso, Snorlax. Y así, Snorlax aprovechó ese tiempo sabiamente. 2. Descansar. Snorlax se sentó durante 10 segundos e inmediatamente se curó una vez transcurrido ese tiempo. Sin embargo, tenía otro as bajo la manga. Hablar dormido. Ahora puede usar un movimiento mientras duerme. Descansar. Sukuna no pudo moverse durante 10 segundos. Ahora a Sukuna solo le quedaban 19 segundos. Ahora también había recuperado su técnica maldita. Pero Snorlax aún no había utilizado la técnica que le otorgaba el dominio espacio raro. Y así, Snorlax usó golpe corporal. Sukuna salió disparada cuando el dominio se hizo añicos, atravesando el hormigón y entrando en otro edificio. Un enorme desmantelamiento se propagó por el aire y Snorlax tuvo que esquivarla rápidamente. 3. Sukuna irrumpió, usando el desmantelar como distracción y colocando su mano en el vientre de Snorlax. Adherirse 2. Un escalofrío recorrió todo el cuerpo de Sukuna. El movimiento Body Slam tiene una probabilidad de infligir el efecto parálisis. El efecto parálisis hace que el oponente sea incapaz de atacar con un 25% de probabilidad de activación. El primer ataque desmantelar tuvo suerte y no acertó con la probabilidad del 25%, pero el ataque de área no. Y así, Sukuna no pudo hacer nada cuando el puño de Snorlax se estrelló contra su torso. Mientras Sukuna aterrizaba en la pared y se preparaba para lanzarse de nuevo, Snorlax activó su banda Dynamax. No creció, sino que permaneció bajo los efectos de la forma, haciéndole crecer un árbol, hierba y arbustos sobre el vientre. Todo esto era algo que Sukuna ya había visto antes. Desmantelar. El Tajo se dirigió rápidamente hacia Snorlax, pero él simplemente se quedó allí parado. Técnica maldita. Generación 1. Endurecer. El ataque no le causó el más mínimo daño a Snorlax. Y quedaban 13 segundos mientras Sukuna permanecía inmóvil. 10 segundos. Sukuna avanzó lentamente. 6 segundos. Sukuna se detuvo justo delante de Snorlax. 3 segundos. Colocó una mano sobre el vientre de Snorlax. 0 segundos. Sukuna desapareció y Yuji se desplomó. Sin embargo, Snorlax y Sukuna se encontraron en una vasta extensión blanca, completamente solos. Sukuna miró fijamente a Snorlax, que no se movía. Una persona salió de detrás de Snorlax. Mantente firme, Sukuna, eres fuerte. Sukuna cambió de posición. ¿Y tú quién eres, niño?
El otro sonrió. Puedes llamarme Rojo. 26 Nota del autor. Referencia a Elite. 4 comentario 12 comentarios. Votar queda 1 Chapter 24. BRRRR, Cansomeone turn the acting on please. Snorlax se encontró mirando el cuerpo inconsciente de Yuji en medio de todos los escombros. 2 realmente se esforzó un poco en esa pelea. Al mirar alrededor, parecía que los cimientos del edificio se estaban desmoronando. Snorlax. Auge. El edificio se derrumbó y cayó directamente sobre Snorlax y Yuji. Poco después, una vez que el polvo se disipó y Snorlax apartó los escombros restantes, lograron liberarse y salir a la superficie. Snorlax. Panda estaba esperando en lo alto de los escombros, buscando con la mirada a ambos. Megumi aterrizó en el suelo tras dar un paseo con Nue, llevando a Tsumiki en la mano. ¿Dónde está Itadori? Snorlax alzó a Yuji en sus manos como si fuera una reliquia sagrada. Yuji seguía inconsciente. Panda volvió a mirar a Megumi y a Snorlax. ¿Eso significa que Snorlax derrotó a Sukuna? El rostro de Megumi se quedó congelado por la sorpresa. Supongo. Los dos miraron a Snorlax. Snorlax. Traductorio ¿y dónde está el ángel? Oh, la dejé tirada en el suelo allí. Panda tuvo que agarrar su cuerpo inconsciente cuando el edificio comenzó a derrumbarse horas antes. Snorlax permanecía allí en silencio, pensando cuál sería el mejor lugar para echarse una siesta y tras encontrarlo, Snorlax movió con cuidado sobre los escombros y dejó a Yuji en el suelo, solo para ser atacado por un enorme glaciar de hielo. Al canalizar toda su fuerza en un puñetazo, el hielo que se aproximaba se agrietó y se hizo añicos bajo la pura potencia. ¿Dónde está Sukuna? Uraume había aparecido. Sentí su presencia. En ese momento, Uraume no podía ver a Yuji porque Snorlax se interponía en su camino. Teniendo en cuenta la enorme pared de hielo que se interponía en su camino, Snorlax decidió ocuparse rápidamente para no poner a Yuji en peligro. Técnica maldita. Generación 5. Bloquear. Snorlax apareció instantáneamente frente a Uraume. No hay tiempo para bloquear. Uraume activó su refuerzo de energía maldita en un intento de recibir el ataque con el mínimo daño posible, pero Snorlax tenía otros planes. Desgaste gradual. Snorlax la atravesó por la cintura, convirtiéndola en una rosquilla con su brazo derecho. 10 que. La sangre corría por todas partes cuando Snorlax levantó su otra mano y golpeó repetidamente la cabeza de Uraume varias veces con su otra mano libre. 3 pero entonces logró recuperar el equilibrio una vez más, gracias al flujo de energía positiva que se dirigió hacia Snorlax. En respuesta, Snorlax la arrojó directamente al suelo sacudiendo su brazo derecho con fuerza. Yacía tendida en el suelo, maltrecha y desangrándose, hasta que Megumi emergió de las sombras y bajó su herramienta maldita, clavándosela en la cabeza. Uraume dejó de moverse con un último espasmo. TCH. Megumi miró con desprecio la enorme pared de hielo. Snorlax compartía sus sentimientos. Iba a ser un fastidio sin importar qué ruta tomaras. 3 romperlo requeriría bastante esfuerzo, pero también lo requeriría rodearlo. Opciones y decidió echarse una siesta. 1 punto de vista de Megumi. Megumi sabía que Sukuna quería tener algo que ver con él. Yuji incluso se lo había advertido antes. Y, sin embargo, lo había ignorado. ¿Fue porque confiaba en que Yuji les ayudaría a él y a su hermana? No estaba seguro, podría haber sido por eso. O tal vez fue porque Nobara había muerto y Yuji era el único otro alumno de primer año que quedaba. En cualquier caso, la había liado parda. Sukuna había intentado hacerle algo a Megumi, y solo podía suponer que era para apoderarse de su cuerpo. Es decir, después de todo, intentó darle de comer a Megumi un objeto maldito que contenía el alma de Sukuna. Lo más probable es que Sukuna ya no permaneciera en el cuerpo de Yuji, de lo contrario la transferencia habría sido incompleta si Megumi la hubiera tragado por completo. Sukuna no puede haber dividido su alma, debe haber volcado todo en este interruptor. Y también estaba Tsumiki. No solo no se había dado cuenta de que no era su hermana, sino una impostora, sino que incluso la había ayudado activamente a ganar puntos. La única razón por la que todo estaba más o menos bien era gracias al espíritu maldito, Snorlax. Curiosamente, cuando habló con los hechiceros reencarnados, todos evitaron el tema de Snorlax. Esto significa que Snorlax casi con toda seguridad ha existido durante siglos. Yuji le había dicho a Megumi que Snorlax había estado trabajando con Kenjaku hasta Shibuya. Esto probablemente significa que es casi igual o incluso mayor que Kenjaku. Uno considerando su poder, es casi seguro que está confirmado.
Snorlax era sin duda un ser poderoso, y tenía algo que Megumi no tenía. Durante esa pelea, no solo aparentemente salvó a su hermana, sino que también contuvo a Sukuna durante un minuto entero. ¿Qué le faltaba a Megumi? Uno no lo sabía, pero al observar al Snorlax dormido, reflexionó sobre ello sin éxito. Sujetando firmemente su espada, se alejó para encontrar de nuevo a Panda, Yuji y Tsumiki. Snorlax despertó y vio a Yuji sentado sobre su vientre y a Panda de pie encima, mientras este último buscaba amenazas. Megumi y Tsumiki estaban de pie a un lado, probablemente arreglando algunas cosas. ¡Guau! Panda, mira allí. ¡Eh! Panda dio una vuelta mientras Yuji se reía. Entendido. ¡Eh! Panda estaba indignado, y con razón. Panda también se fijó en Snorlax, que tenía los ojos muy abiertos. Ouchi. ¿Qué quieres decir con Ouchi? Uno Yuji también se giró y se percató de que Snorlax estaba despierto. ¡Oh, mierda! Yuji saltó y usó la fuerza del rebote de su vientre para aterrizar junto a Snorlax. Ya no puedo sentir a Sukuna. Creo que se ha ido. Snorlax. Snorlax asintió y se cruzó de brazos. ¿Qué clase de persona sería si no sacara al hombre centenario del interior de su hermano menor? 4. El caso de Yuji es aún peor teniendo en cuenta que es menor de edad. Vaya, vaya, vaya. Los viejos hechiceros no tienen tacto. Mientras Yuji saltaba en círculos alrededor de Snorlax, Megumi se acercó. Ahora solo nos queda liberar a Gojo. Yuji frenó bruscamente. ¿Gurusu sigue dormido? Snorlax se llevó una mano al pecho. Snorlax. Megumi alzó la vista hacia la imponente bestia. Claro, puedes cargarla. Uno Snorlax asintió con la cabeza mientras Panda se acercaba. Pongámonos en marcha. Él sostenía a Ángel, que estaba inconsciente, y se la pasó a Snorlax, quien simplemente se la echó sobre la cabeza. Y pues pongámonos en marcha. Megumi se marchó como el cretino pretencioso que es. Ups, mis pensamientos internos salieron a la luz por un segundo. 8 opiniones de los creadores. Dylan cuando escribí Nue, se autocorrigió a Nu. Megumi viajó con Nu, me morí, hermano. Comentario 14 comentarios. Votar queda uno. Chapter 25. De un Sealing 1. Una vez que Kurusu despertó, parecía triste por no estar en los brazos de Megumi. Para ser honesto, Snorlax ni siquiera sabía lo que eso significaba y, por lo tanto, se quedó bastante confundido. Los seres humanos somos complicados. Y así, Snorlax decidió echarse una siesta. No Snorlax, alto. 2. Panda intentó impedir que Snorlax se durmiera, pero eso es como intentar quitarle la comida a un Snorlax. Es imposible. Y así, Snorlax cayó en un profundo sueño. Yuji terminó sosteniendo a Snorlax por encima de su cabeza y saliendo corriendo hacia la puesta de sol. 5. Era tan rápido que casi dejó atrás a los demás. Hasta que recordó que no tenía ni idea de a dónde iba. En ese momento, describió media vuelta y regresó con los demás. La única razón por la que Yuji pudo realizar tal hazaña fue gracias a la energía especial que Snorlax había impreso en él. Sin eso, probablemente habría necesitado que Panda se encargara de la otra mitad. Finalmente, Snorlax se despertó y continuó caminando el resto del camino. Con esto quiero decir que se despertó justo cuando doblaban la esquina para llegar a la base de operaciones que habían establecido. Mientras tanto, se había añadido otra regla. Esto impedía que cualquier jugador pudiera abandonar las partidas de eliminación. Esto iba en contra de una regla anterior, pero Kenjaku hizo cosas típicas de Kenjaku, así que al final le salió bien. Snorlax fue el primero en entrar al edificio, con Yuji justo detrás. Choso fue quien los saludó a ambos. Yuji. Y Snorlax. 6. Snorlax observó cómo los dos se ponían al día. Y entonces yo estaba como Bam. Y el tipo con las hélices del helicóptero estaba como Euk. Y aquella otra vez yo estaba como Kapou. Y el juez se deprimió o algo así, fue raro. Yuji acompañó los efectos de sonido imitando puñetazos y patadas. Choso observaba atentamente, grabando la escena en su mente. Después, se llevó a Yuji a Snorlax para que vieran a sus hermanos. En una pequeña habitación donde Choso se había refugiado, se encontraban varios úteros malditos que había recuperado de la preparatoria Jujutsu. Sin embargo, no podían encarnar debido a su fisiología. Bien hecho, hermano. Pero Yuji, toma esto. Choso sacó una pequeña libreta con un gran círculo rojo que decía secreto. ¿Qué es esto? Yuji lo aceptó sin pensarlo, para luego darse cuenta de que tal vez no era la persona más indicada para confiarle secretos.
Son los registros de investigación sobre el alma que Tsukumo dejó en la parte trasera del reino prisión. Podrían resultar útiles. Por desgracia, Snorlax era analfabeto, así que simplemente miró por encima del hombro de Yuji y fingió comprender lo que estaba sucediendo. Choso estaba bastante solemne, Snorlax logró deducir el motivo. Parecía que Kenjaku no estaba siendo un padre responsable una vez más, Snorlax negó con la cabeza con incredulidad. Sin embargo, Yuji y Choso estaban en un momento íntimo y no se habían percatado de las travesuras de Snorlax. Gracias. Ningún problema. Snorlax decidió quedarse dormido justo en ese momento, bloqueando la puerta en el proceso. Yuji logró darse cuenta de esto. Snorlax y Snorlax estaban atrapados. Al día siguiente, Snorlax despertó. Podía sentir que la trama se complicaba y avanzaba. Resulta que iban a intentar liberar a Gojo en la sala de estar. A Snorlax no le gustó la idea y, mientras todos hablaban de que probablemente deberían liberarlo del sello exterior, agarró el reino prisión y salió de la habitación. Salió a la calle antes de que nadie se diera cuenta y caminó calle abajo, con el reino de la prisión en la mano. Y, en algún momento, los demás se dieron cuenta y lograron alcanzarlos. Snorlax acabó instalando el reino prisión en una zona amplia y abierta. Era la mina Kiroko, o dicho de otro modo, uno de los campos de entrenamiento de la Escuela Superior de Jujutsu. En ese momento, Snorlax sabía que destruir la propiedad no tendría repercusiones, por eso se acercó. Después de todo, es un adulto responsable. Los demás colocaron sacos de arena para formar una muralla defensiva, pero Snorlax simplemente se quedó parado justo al lado. Snorlax, ¿puedes moverte? No quiero golpearte con mi técnica. Gurusu volaba por encima de Snorlax, así que Snorlax decidió retroceder un par de pasos. La escalera de Jacob. Un enorme rayo de luz pura descendió sobre la puerta. Pero después de que terminó, no quedó nada. Sensei. Yuji fue el primero en lograrlo. El reino de la prisión ha desaparecido, pero ¿dónde está Gojo Sensei? Todos, excepto Snorlax, miraban al suelo con sentimientos encontrados. Snorlax miró hacia la puesta de sol, con los ojos apenas abiertos. Snorlax y punto de vista de Satoru. Gojo estaba sentado en el reino de la prisión. Se puede decir sin temor a equivocarse que estaba increíblemente aburrido. Me pregunto cuánto puedo cambiar mi ropa para verme genial cuando tenga tiempo libre, y entonces quedó libre, de pie sobre una cornisa rota. Bajó la mirada y vio ruinas y escombros. Estaba solo. ¿Dónde está mi fiesta de bienvenida? Se inclinó hacia adelante y miró a su alrededor. Hay residuos de energía maldita por todas partes y, al alzar la vista se dio cuenta de que estaba en lo profundo de la tierra. Espera. No, y estaba en lo profundo del agua. Bueno, no estoy seguro de lo que está pasando, pero bueno. Juntó las manos y se teletransportó hacia arriba, directamente a la superficie. ¿En serio, qué sentido tiene todo esto? Sus 6 ojos escudriñaban su entorno, pero seguía solo y hasta que notó una enorme descarga de energía maldita en la distancia. ¿Es Snorlax? Efectivamente, era Snorlax. Usó un hiperrayo como un faro para que Gojo pudiera encontrarlos fácilmente. Vaya. Eso también está en la preparatoria Jujutsu. Desapareció y reapareció justo a las afueras del Instituto Jujutsu, donde todos lo esperaban. Oye. ¿Me echasteis de menos? Yuji se levantó de un salto. Gojo Sensei. Gojo se teletransportó junto a él. Veamos, Megumi, Yuji y sí, parece que todos mis alumnos están localizados y 8 TCH. Akari ni siquiera estaba seguro de por qué esperaba al menos una pizca de reconocimiento por parte de Gojo. Snorlax. Snorlax saludó con la mano, era imposible no verlo. Oye, Snorlax. Veo que has cuidado muy bien de mis alumnos. Gojo volvió a mirar a Yuji. Él no mató a Sukuna, ¿verdad? 5 opiniones de los creadores. Dylan el rey de las maldiciones cayó bajo la maldición de los reyes. Siendo realistas, Snorlax LWK derrotó a 2 reyes en su vida, lo cual es gracioso de pensar, además ese nombre es una locura, me encanta. Snorlax, la maldición de los reyes. Aura sagrada Aya. Comentario 9 comentarios. Votar queda 1 Chapter 26. Oh my god. Take it Kenji. 4 Nota del autor. No estoy seguro de qué pensar sobre este capítulo, me parece un poco decepcionante, no sé.
Mi lógica me dice que está bien, pero últimamente he estado pensando en cómo terminarlo y si no lo terminaba pronto probablemente cometería muchos errores, así que opté por esta idea. 2. Por eso la subida se ha retrasado, he estado pensando bastante en este capítulo, reescribiendo un montón y haciendo otras cosas. En fin, espero que lo disfrutes. No, pero en serio, ¿dónde está Kujisaki? Gojo miró a su alrededor y solo vio rostros abatidos. Ah, ya veo. Y Snorlax no estaba seguro de quién era esa persona llamada Kujisaki. Pero parecía ser alguien importante. Fue entonces cuando Shoko se puso de pie. Ahora mismo está en coma, ¿no lo había dicho ya? Dos Megumi y Yuji se giraron lentamente hacia ella al mismo tiempo. No. Tilde 3. Punto de vista de Satoru. Gojo se encontraba en ese momento en las instalaciones médicas junto con Shoko e Ichichi. Tenía que someterse a un chequeo médico para comprobar su estado físico por si acaso empeoraba durante su estancia en prisión. Durante ese tiempo se enteró de todo lo que sucedió mientras él estaba ausente. En ese momento, el tema más importante eran los juegos de selección. Asuntos como el duelo y los funerales tendrían que esperar. 2. Actualmente, Kenjaku era el problema más destacado. Además, tenía la misión de matar a todos los jugadores dentro de los juegos. Dado que Snorlax se había encargado de su cuna, Gojo decidió centrarse por completo en matar a Kenjaku. Sin Kenjaku, es de esperar que la fusión no se lleve a cabo. Gojo reflexionó un rato. Necesitamos encontrar a Kenjaku. También está matando a todos los jugadores del juego de eliminación, presumiblemente para cumplir un juramento vinculante e iniciar su fusión. Ichichi jugueteó con sus gafas antes de responder. Sí, eso debería ser todo. Gojo permitió que todos se sumieran en el silencio. ¿Por qué no me uno al juego de la selección? Punto de vista de un hechicero desconocido. De hecho, Kenjaku necesitaba matar a todos los jugadores del juego de eliminación para poder iniciar la fusión, por lo que estaba muy ocupado. Dado que poseía la técnica maldita de manipulación de espíritus, había dividido sus fuerzas para acabar con el mayor número de colonias posible de la forma más rápida y eficiente. Dependiendo de los jugadores y sus puntos por colonia, se determinaría la cantidad de espíritus que usaría para purificarlas a todas. Actualmente solo tenía 3 espíritus malditos de grado especial listos para la acción. Todos los demás estaban cometiendo una gran cantidad de asesinatos. Desafortunadamente, Satoru Gojo había sido liberado, su cuna parecía inútil y no tenía prácticamente ningún apoyo. Vaya aprieto. Kenjaku levantó la vista de repente y vio una figura alta de pie en lo alto de un pequeño edificio de oficinas. Ha pasado un tiempo, ¿verdad? Que hayas descansado bien. Era Satoru Gojo. El más fuerte. Creo que, deberías elegir tus palabras con más cuidado. Van a ser las últimas. Alzó la mano mientras Kenjaku retrocedía deslizándose y apareció una gran esfera azul que absorbía su entorno con una fuerza asombrosa. Kenjaku no creía tener muchas posibilidades contra Satoru Gojo. Necesitaba, como mínimo, sorprenderlo. TCH. Bueno, aunque muera aquí, mis planes se harán realidad. Oh. Gojo apareció detrás de Kenjaku, provocando que éste girara 180 grados. No creo que puedas permitirte el lujo de distraerte conmigo ahora mismo, Satoru Gojo. Gojo sonrió con suficiencia. ¿Y por qué? Levantó el dedo índice bien alto en el aire. Kenjaku se quedó allí parado en silencio. De repente, enormes masas de carne y sangre brotaron del suelo, empapadas de todo lo que puede considerarse impuro. Kenjaku se elevó mientras estaba de pie sobre él y Gojo notó algo. ¿Tengen? Era una versión de Tengen que parecía provenir del útero materno. Correcto. Y con esto puedo seguir adelante con mi plan. Tengen irrumpió repentinamente con una velocidad increíble y se elevó por los aires, lejos del campo de batalla. Kogane, añade una regla. Haz que Snorlax tenga la autoridad para activar la fusión de la humanidad con Tengen. 2. El Kogane de Kenjaku apareció en una bocanada de humo. Como desees. Regla 13. Snorlax tiene la autoridad para activar la fusión de la humanidad con Tengen. Gojo solo soltó una risita y ladeó la cabeza. ¿Y qué te hace pensar que Snorlax haría eso? Kenjaku simplemente miró a Gojo y sonrió con malicia. ¿Recuerdas el útero que acabo de enviar, verdad? ¿O debería decir Tengen? Por supuesto. Vayamos al grano, tengo alumnos a los que volver. Bueno, ¿qué crees que haría Snorlax si le ofrecieran un bocadillo tan sabroso? Espera, puedo decirlo mejor y digamos que Snorlax no tendrá voz ni voto en esto si de verdad se come esa cosa.
Después de todo, lo he investigado durante más de 1000 años. Gojo ya había tenido suficiente, solo quería terminar con esto rápidamente y sus 6 ojos le mostraron que Kenjaku aparentemente no tenía intenciones de atacar. Fase. Paramita. Pilar de luz. Inversión de la técnica maldita. Gojo lanzó su furia roja directamente sobre el montón humeante de carne y lo destruyó por completo. Pero eso no fue todo. El azul máximo que había enviado antes estaba esperando y aceptó al rojo con los brazos abiertos. Kenjaku ya había depositado todas sus esperanzas en Snorlax. Al fin y al cabo, se enfrentaba a Satoru Gojo. Buena suerte intentando vencer a esa cosa. Aunque dudo que a estas alturas se le pueda llamar espíritu maldito. Giró la cabeza justo cuando el color púrpura explotó. A lo lejos pudo ver una figura imponente, tan grande como una montaña, que Snorlax había despertado. G. Tal vez suceda, con eso, el poder abrumador del Hoyo Purple arrasó con todo a su alcance. No había forma de sobrevivir. Una vez que las consecuencias del Hoyo Purple se calmaron, Gojo permaneció allí, completamente inmóvil. El enorme cráter yacía allí, completamente desnudo. El Kogane de Gojo apareció débilmente. Has ganado 40 puntos. La expresión de Gojo se quedó en blanco. Algo no andaba bien, sus 6 ojos gritaban, pero simplemente apartó ese pensamiento al fondo de su mente y activó la técnica de maldición inversa. Entonces se dio cuenta de que 40 puntos eran más que una sola baja. Ups. Punto de vista de Snorlax. Snorlax había notado la desaparición de Gojo, y ambos habían estado buscando a Kenjaku juntos. Snorlax no quería enfrentarse personalmente a Kenjaku. Aún tenía sentimientos encontrados sobre todo. Después de que todo terminó, solo quería echarse una buena siesta. Él también tenía bastante hambre, pero al parecer sus plegarias habían sido escuchadas. Un pequeño y delicioso bocadillo apareció de repente justo delante de Snorlax. ¿Cuáles eran las probabilidades de que eso ocurriera? Su energía maldita parecía bastante inestable, pero vaya si había mucha. Y así, sin pensarlo demasiado, se lo llevó a la boca. 6 Opiniones de los creadores. Dylan escribir sobre el glaseado Gojo me ha llenado de satisfacción, lo empecé por los memes pero luego simplemente siguió surgiendo jajaja. Comentario 12 comentarios. Votar queda uno. Chapter 27. A Slight Inconvenience 7. Snorlax es un Pokémon, y uno bastante dócil, por cierto. Debido a su tendencia a ser herbívoros y a que pasan la mayor parte de su vida durmiendo, no son una especie agresiva. Básicamente son pandas gigantes. Pero este Snorlax también es un espíritu maldito. Dado que los espíritus malditos nacen de maldiciones, o incluso de miedos que la propia humanidad tiene, surge la pregunta: ¿y qué maldición dio origen a Snorlax? Como nació alrededor de la era Ian, muchas personas eran básicamente fábricas de espíritus malditos. Y así fue como se creó el espíritu maldito Munchlax. Ahora bien, el espíritu maldito Munchlax nació de la maldición o del miedo a la destrucción total o a la muerte. Por suerte para la humanidad, nació en un bosque y decidió centrarse exclusivamente en comer espíritus malditos debido a las secuelas de sus instintos como Pokémon o herbívoro. Sin embargo, todavía se encontraba en su forma uterina, aún no había evolucionado. A diferencia de otros úteros, su evolución no se limitó a un aumento de fuerza y comprensión. También modificó ligeramente la base de su maldición. Como ves, Snorlax nació como Munchlax unos 100 años antes de que existiera su cuna, pero el proceso de evolución tardó mucho tiempo en completarse. En otras palabras, mientras su cuna hacía de las suyas, Munchlax, una bestia basada en la destrucción, estaba evolucionando. Y así se intensificó el miedo a la destrucción y a la muerte. Mucho. Así que, cuando Munchlax evolucionó y se convirtió en Snorlax, su miedo o maldición ya no era la destrucción o la muerte. Era la encarnación del fin. 3. En otras palabras, un estado apocalíptico. Por lo tanto, el miedo a la vida después de la muerte, el miedo a perderlo todo y muchas otras cosas que pueden considerarse como el fin de algo alimentaban a Snorlax. Ahora vamos a conectar esto con el futuro. Kenjaku quería que Snorlax pudiera aceptar plenamente su maldición, pero lamentablemente Snorlax es Snorlax. Y así, recurrió a las maldiciones de la desgracia. Cuando trabajaban en conjunto para contrarrestar su maldición, se concentraban por completo en ella. Kenjaku esperaba que Snorlax encarnara eso por un segundo y lo pusiera en el camino de la destrucción total. Y conociendo a Snorlax, se tomaría su tiempo y realmente traería de vuelta la era Ian una vez más, a medida que los hechiceros se fortalecieran para mantener el equilibrio contra Snorlax.
Pero, ¿cómo lo hace Kenjaku? Quizás amplificar la maldición misma funcionaría. Kenjaku aceptó esta idea, y por suerte su cuerpo se lo permitió. Kenjaku utilizó los contactos que había conseguido a través de Geto, sus tratos con los gobiernos del mundo y con muchos jóvenes hechiceros. Les hizo temer al final, les hizo temer a Snorlax. Todo esto se había ido acumulando sin que Snorlax se diera cuenta, así que lo único que necesitaba era un pequeño empujón. Ese pequeño empujón resultó ser una consecuencia de haber comido Tengen. Kenjaku le había transmitido gran parte de la energía maldita especial de Snorlax, utilizando un juramento vinculante para que sirviera como una especie de llamada de atención para la maldición de Snorlax. Y así, cuando Snorlax se metió a Tengen en la boca, su sistema eléctrico se quemó un poco. Se enfadó un poco. Uno activó su banda Dynamax y creció. Luego miró hacia la barrera más lejana de animales de caza seleccionados. Hiperrayo. Luego miró a otro. Hiperrayo. Y otro más. Hiperrayo. Así, sin más, cayeron las barreras. El hiperrayo tenía suficiente potencia y área de efecto como para destruir todo lo que se encontraba dentro de la barrera, incluyendo al Shikigami que mantenía la barrera en su lugar. Aunque teniendo en cuenta que Kenjaku ya había estado matando jugadores, lo único que quedaba eran los espíritus malditos que habían quedado atrás. Entonces Snorlax movió. Un solo paso duró 7 segundos y provocó terremotos artificiales. Pero Snorlax continuó avanzando, paso a paso. Punto de vista de Gojo. Gojo también había visto a Snorlax destruyéndolo todo, pero no iba a intervenir. Todos sus alumnos estaban sanos y salvos. En realidad, si lo piensas bien, el hecho de que se hubieran encargado de las barreras del juego de selección fue bastante útil. También notó que el hiperrayo solo destruía energía maldita, no construcciones físicas. Probablemente debido a un voto vinculante. Daba igual que los hechiceros estuvieran muriendo, a juzgar por el hecho de que todo el mundo conocía la energía maldita, ahora parecía que todos los espíritus malditos solo se formarían dentro de Japón. O más concretamente, Tokio. Al fin y al cabo, fue allí donde ocurrió el incidente de Shibuya. Con un poco de presión, Gojo estaba seguro de que todo el miedo y el resentimiento podrían canalizarse hacia Tokio. Sin Tengen, esta era la mejor opción. En cuanto Gojo vio que Snorlax empezaba a moverse, decidió dejar que lo hiciera, aunque se aseguró de que no hubiera civiles en su camino. En ese momento, Snorlax se desplazaba por zonas deshabitadas y, a juzgar por su rumbo, se dirigía a Tokio. Teniendo en cuenta su tamaño, probablemente llegaría en un par de minutos. Entonces Gojo se teletransportó a lo alto del aire y escaneó la zona. Se movió junto a Snorlax y notó que su energía maldita era de un color púrpura oscuro, los ojos de Snorlax eran rojos y su energía maldita parecía más un gas que energía maldita. Fue muy interesante. En su camino hacia Tokio, se aseguró de apartar a los civiles del camino. Esto sería una hazaña muy difícil de lograr para cualquier hechicero. Excepto Satoru Gojo, por supuesto. 5. Finalmente, Snorlax llegó al enorme cráter, bastante cerca de las dos colonias de Tokio, y se sentó. Hiperrayo. Esta vez Gojo estaba muy cerca y pudo ver cómo se destruía la barrera. Durante el tiempo que estuvo bajo el hiperrayo de Snorlax, destruyó un Shikigami y solo entonces colapsó la barrera. Una vez que Snorlax terminó, se giró para mirar la segunda colonia de Tokio. Pero Gojo ya había tenido suficiente. Ahora sabía cómo detener la barrera y podía hacer el resto él mismo. Expansión de dominio. Vacío infinito 1. Esto no era una barrera, usó una expansión de dominio de 0,2 segundos para aturdir únicamente a Snorlax. Por suerte, esto hizo que Snorlax se detuviera por una fracción de segundo. El efecto se hizo sentir rápidamente y Snorlax se sintió abrumado por un segundo. Y aun estando bajo sus efectos, se movió. Se sentó y luego se tumbó boca arriba, ocupando todo el cráter. Se quedó dormido. Gojo permaneció allí en silencio. Es hora de ponerse a trabajar. 3. Decidió derribar todas las barreras restantes antes del atardecer. Opiniones de los creadores. Dylan, por cierto, no me arrepiento del glaseado Gojo. Comentario 11 comentarios. Votar queda 1. Chapter 28. This truly was our Jujutsu Kaisen 8. Hacía muchos años que Snorlax no se dormía. Su tamaño no había disminuido, pero la energía púrpura se estaba reduciendo. Como era de esperar, todo el miedo a los espíritus malditos se concentraba en Japón, más concretamente en Tokio. Se publicaron varios bocetos de un aspirante a mangaka, en los que se detallaban espíritus malditos y se proporcionaba información sobre ellos.
El dibujo más famoso de los fundamentos de lo sobrenatural en Tokio era una doble página que mostraba al espíritu maldito Snorlax, tendido en un enorme cráter. Se han introducido leyes importantes que reforman y añaden normativas a la sociedad para que los hechiceros de Jujutsu puedan vivir en armonía y dedicarse a lo que mejor saben hacer. Las leyes más controvertidas surgieron de un lado oscuro. Llamada Provisión Akari. Realmente consiguió lo que quería y ahora tenía un enorme potencial de crecimiento, y apenas ahora estaba empezando a dar el salto internacional. Los estudiantes de la escuela secundaria Jujutsu habían crecido. Nobara Kujisaki había despertado el día antes de Navidad y Yuji Itadori parecía no envejecer. A Yuji le costaba aceptar que sobreviviría a sus amigos, pero no estaba solo. Choso prácticamente nunca se separaba de él, lo cual resultaba a la vez molesto y entrañable. Sus otros hermanos permanecieron en sus propias fieras. Choso le había dicho a Yuji que podía comérselos si quería. Pero Yuji se negó. Prefería oír lo primero de ellos, aunque aparentemente no tuviera forma de hablar con ellos. Sin embargo, Yuji había desbloqueado el uso de la técnica maldita de Sukuna Santuario. Todo estaba, siendo todo, supongo. Uno al parecer, había intentado su jugada con su ídolo, y al parecer, acertó. Quién sabe, le diagnosticaron esquizofrenia un año antes. Sinceramente, tardó bastante en descubrirlo, y además, eso explicó muchas cosas sobre él. Uno continuó con las enseñanzas de Yuki y consiguió un alumno propio. También omitió mencionar que recogió al chico de la calle tras encontrarlo corriendo por la zona con un hombre adulto. Pequeños detalles. Gojo era ahora el director de la preparatoria Jujutsu, sí, nadie sabe cómo lo hizo, pero literalmente ahora es el director. Sin embargo, sigue dando clases. Bueno, sin duda da clases. La necesidad de hechiceros de Jujutsu era literalmente inexistente en ese momento. Dado que los espíritus malditos solo se formaban en Tokio, no necesitaban ir muy lejos para matar a alguno. Pero esa no era la verdadera razón. La verdadera razón era que Snorlax estaba allí tumbado. Su presencia no solo incapacita a todas las maldiciones al nacer, sino que su energía maldita especial literalmente las mata. Snorlax por sí solo ya era más que suficiente para que el mundo se considerara igual, incluso aunque Satoru Gojo siguiera vivo. Fue por esta razón que el número de hechiceros de Jujutsu estaba aumentando. Sin embargo, muchos hechiceros fueron reclutados por Akari antes de ingresar a la preparatoria Jujutsu, siempre y cuando tuvieran la edad suficiente, por supuesto. Básicamente, reclutaba a gente ingenua y la utilizaba en sus clubes de lucha. Un hombre de gran integridad moral y digno del respeto de todos. Las defensas de la preparatoria Jujutsu no estaban en buen estado sin Tengen, así que trasladaron la preparatoria Jujutsu. Ahora se encontraba entre las ruinas de Tokio, lo suficientemente cerca del cráter como para matar a cualquier espíritu maldito que apareciera fuera del alcance de Snorlax. Desafortunadamente, un efecto secundario de la granja de caza de Snorlax fue que la energía era inestable y causaba radiación. Cualquier persona normal que entrara ahí prácticamente se estaría suicidando. Aparte de Satoru Gojo, Yuji Itadori, Choso y Mahoraga-chan, por supuesto. Gojo usa su poder infinito para encontrarse con Snorlax todos los días. Después de todo, vive al lado y puede teletransportarse. Yuji y Choso nos visitan una vez por semana, a menos que estén de viaje. Para ambos, permanecer dentro del efecto puede, de hecho, potenciarlos si se hace con cuidado, ya que están adaptados a él debido a su constitución única. 40 años después del incidente de Shibuya. Snorlax despertó. Abrió los ojos y vio unos edificios muy pequeños. No importa, simplemente era muy grande. El sol estaba en el centro del cielo y no se veía ni una sola nube. Entonces Snorlax se encogió, volviendo a su tamaño habitual. Esto no pasó desapercibido, ya que se dio la vuelta y vio a Satoru, que tenía muy buen aspecto para su edad. Snorlax simplemente le dio una palmadita en la cabeza y pasó de largo. ¿Eh? Satoru estaba desconcertado. Así que se quedó allí parado, observando cómo Snorlax se marchaba. Entonces miró a su alrededor y vio cientos de bayas de diferentes tamaños, del tamaño de Snorlax, que caían de la barriga de Snorlax y rodaban por el suelo. Simplemente siguió adelante y se teletransportó a la cabeza de Snorlax. Adelante. Me estás haciendo sentir como si tuviera 16 años otra vez. Snorlax continuó. Snorlax. MMM. Satoru se inclinó hasta quedar colgando de la parte superior de la cabeza de Snorlax. Parece que ya no emites ese efecto cancerígeno, deberías poder salir del pozo sin problema. Snorlax.
Traductorio y Kajou. 3. Entonces Satoru se colocó en la posición adecuada y señaló hacia adelante. Destruyamos a la humanidad. Snorlax. No acabaron destruyendo a la humanidad. Gojo llevó a Snorlax a dar un paseo por la preparatoria Jujutsu. Ese es un primer año, ese es otro primer año, ese es otro primer año y ese es otro primer año. Los estudiantes se limitaron a observar en silencio cómo pasaban los dos. ¿Gojo se ha tomado la medicación hoy? Susurraban entre ellos. No, todo es el que tiene la medicina que necesita tomar. ¿Está seguro? Uno y no estaban seguros. Snorlax había estado pasando el día entero con Gojo, incluso salieron a la calle. En ese momento, todos los civiles cerca de la preparatoria Jujutsu estaban acostumbrados a las travesuras sobrenaturales, sin embargo, a lo que no estaban acostumbrados era un Gojo flotando y gritando placaje. Mientras hablaba con algo invisible. Sin embargo, cuando lo vieron sentado solo en un restaurante pidiendo comida suficiente para alimentar a 5.000 personas, solo para que esa comida desapareciera mágicamente, decidieron simplemente apartar la mirada. Tras el incidente de Takaba, decidieron que lo mejor era no cuestionarlo. 3. Snorlax se encontró con Choso y Yuji. Fue un reencuentro conmovedor. Gojo irrumpió en su casa haciendo que Snorlax placaje se convirtiera en la puerta. Yuji acabó cayéndose por la ventana del piso de arriba y Choso se quedó sentado inmóvil en su silla, observando cómo Yuji caía por la ventana del piso de arriba. Yuji acabó preguntándole a Gojo si tendrían que volver a exorcizar espíritus malditos, pero no fue necesario. Los residuos de Snorlax durarían al menos 10 años, así que no debería haber problema. Panda apareció de repente, vio a Snorlax allí y se quedó completamente paralizado. Incluso se frotó los ojos varias veces. ¿Este panda ha desarrollado esquizofrenia? Nadie sabe por qué se refirió a sí mismo en tercera persona, tal vez simplemente estaba muy sorprendido. Y así, la cámara se alejó de la cocina, rebosante de risas y alegría. La voz de un narrador resonó en la mente de todos al mismo tiempo. Esto sí que fue, nuestro Jujutsu Kaisen 43 fue entonces cuando Snorlax salió girando de la casa como una peonza y voló hacia el aire, directo hacia la cámara que ascendía. Y Snorlax. El fin. No, solo bromeaba. Habrá un capítulo más sobre los extraterrestres. 24 opiniones de los creadores. Dylan comencé este viaje hace menos de 20 días. Jajaja, supongo que soy un genio. Comentario 10 comentarios. Votar queda uno. Chapter 29. Módulo, Ensome Info 5. Mucho tiempo después, Snorlax había despertado una vez más. Los últimos 60 y tantos años han estado llenos de altibajos. Snorlax ya no necesitaba comer. Él seguía comiendo, pero no lo necesitaba. Y ese es el problema. Snorlax no tenía aficiones. Así que simplemente se dormía y se despertaba de vez en cuando. Su récord mundial de permanecer despierto el menor tiempo posible se produjo cuando se despertó, vio a Satoru a su lado, le dio una palmadita en la cabeza durante 3 segundos e inmediatamente volvió a dormirse. Solo Satoru lo sabía. No se lo contó a nadie porque creía que era un sueño febril. Pero era real, y ahora nadie lo sabría jamás. Una verdadera lástima. En cualquier caso, en ese preciso momento, estaba jugando con Choso y Yuji. Snorlax. ¿Cómo es que ya tienes uno? Yuji no podía creer lo que veía en sus ojos. Choso simplemente sonrió para sí mismo como si fuera un filósofo o algo así. Verde 5. Choso hizo una mueca. Lo siento, hermano, verde más 2. Snorlax simplemente negó con la cabeza y le dio una palmadita a Choso en el hombro. Snorlax. Colocó un más 2 azul. No. Yuji estaba desolado, y entonces su reloj de pulsera vibró. Tras pulsarlo un par de veces, apareció un texto holográfico azul. Creo que los de arriba se han vuelto locos o algo así, chicos. Snorlax y Choso se agolparon alrededor. Snorlax seguía siendo analfabeto. Yuji, recojamos ya. De acuerdo. Snorlax, vienes contigo. Un par de segundos después. Oye Choso, nos faltan algunas cartas. Los dos miraron simultáneamente a Snorlax, que estaba huyendo. 5. Yuji estaba indignado. Haces trampa. No puedes comerte las cartas, maldita sea. Choso simplemente cerró los ojos, cruzó los brazos y negó lentamente con la cabeza. Esto sí que es una auténtica travesura de Jujutsu 3. Yuji, Choso y Snorlax terminaron yendo a reunirse con los altos mandos. Y algunos extraterrestres. Sí, literalmente extraterrestres.
Dos figuras emergieron de un amplio conjunto de puertas. Uno era flaco y el otro gordo con enormes bultos. Uno, por cierto, Lutz es jerga para referirse a los lóbulos de las orejas. Soy Jabaloma, enviada diplomática en nombre de los Simurianos. Y este es Cross, nuestro oficial de comunicaciones. Cabe destacar que tenían 3 ojos y hablaban japonés. Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a la gente de la Tierra, por su cálida bienvenida. Hola, encantado de conoceros también. No creo que sea necesario decir quién dijo esto. Yuji extendió la mano mientras los dos representantes de mayor rango cuestionaban sus decisiones de vida. Sin embargo, no pudieron decir nada. Tras la muerte de Satoru Gojo y Yuta Okotsu, eran los 3 seres más fuertes que existían. En ese momento, todo vivía recluido con su esposa, a quien nadie había visto antes. Nadie sabe si se trata simplemente de una crisis de esquizofrenia, pero cabe destacar que el ídolo de todo también desapareció por esas fechas. Me llamo Yuji, esta es Choso y aquella es Snorlax. Lo superó. Yuji se giró hacia los demás. Ah, y esa es Usami, algo relacionado con asuntos exteriores, y la otra es Mino. Mino tosió. Su subordinado. Interesante, el gordo miró al hombre musculoso, Snorlax. ¿Podría estar presente también nuestro representante? Seguro. A Yuji no le importaba nada en el mundo. Entonces apareció una presencia deliciosa. Yuji y Choso saltaron inmediatamente delante de Snorlax. No comer. X2. Los otros 2 seres humanos también comenzaron a cagarse en los pantalones. Los extraterrestres presentes miraron al trío con total incredulidad. Su mejor guerrero estaba siendo tratado como un aperitivo. La reunión había terminado bastante bien. Los extraterrestres no buscaban la guerra y creían que Snorlax era una deidad o algo parecido. 5 pequeños detalles. Desafortunadamente, tuvieron que mantener a Snorlax alejado de los Simurianos, para que no le entrara el gusto a probar carne alienígena. Dado que Snorlax era el único espíritu maldito existente, o Kalian en la Tierra, no había problemas. Básicamente, los alienígenas eran muy tranquilos y todo es culpa de Snorlax. Lo único molesto fue cuando un grupo de simurianos salió sigilosamente de su nave y se topó directamente con Snorlax. Algunos de los simurianos acabaron perdiendo extremidades, pero con Choso y Yuji presentes, la técnica de maldición inversa hizo que ninguno muriera. Por suerte, a Snorlax no le gustó el sabor y, al igual que hizo con los humanos, simplemente no quiso comérselos. Y así, Snorlax se convirtió en un puente entre las dos razas. Literalmente. Había un puente físico que él bloqueaba el 100% del tiempo, a menos que Choso y Yuji lo apartaran a la fuerza. Tanto alienígenas como hechiceros rondaban a Snorlax mientras dormía, y ese lugar se convirtió en un sitio donde los hechiceros le proponían matrimonio, justo encima de su vientre celestial. Por suerte, nadie intentó nada más que eso en su vientre. Aunque la gente sabía que era amigable, no querían forzar la situación. Las grabaciones en las que arrasaba zonas del tamaño de ciudades sin esfuerzo y en cuestión de segundos los mantenían a raya. ¿Quién sabe qué pasaría si lo enfadaran? Las grabaciones siguieron circulando gracias al Patreon de Mei Mei, que seguía activo incluso mucho después de su muerte. Choso y Yuji vivieron largas vidas a lo largo de los siglos. Yuji se comió a los hermanos del útero maldito después de un sueño que tuvieron tanto Choso como Yuji. Todos estaban de picnic, comiendo espaguetis y, por suerte, ninguno era intolerante a la lactosa. Debe deberse a su fisiología o algo así. De cualquier manera, Snorlax se despertaba aleatoriamente, jugaba con algunos humanos y alienígenas, y todos vivían en paz. El fin. 16 Nota de la autora. Bueno, el FIU ya terminó. Voy a poner algunas estadísticas aquí porque solo han pasado 17 días desde que lo escribí, jaja. 8 Así que empecé alrededor del 8 de mayo, técnicamente a medianoche. El primer día subí 4 capítulos en 24 horas, incluido el capítulo auxiliar. El segundo día subí 4 capítulos en 24 horas, de nuevo. Luego, al tercer día, subí 5 capítulos en 24 horas, la verdad es que no sé cómo lo logré. Y desde entonces he estado escribiendo 1 o 2 capítulos al día sin faltar a ninguna fecha límite, a menos que subirlo 10 minutos antes de medianoche no cuente. /2 Sí, eso es todo, jaja. Gracias por todo hasta ahora, esto salió mucho mejor de lo que pensaba. Nuestro total de piedras de poder al inicio y al final es 532. Además, el total de fans es
211, siendo nuestro fan de mayor valor. H0 Stage Situation 15, aparte de mí mismo, pero no sé cómo lo he hecho. 2 Mi próximo fic no será tan tonto como los dos últimos, probablemente, me tomaré un descanso para pensar en ideas, pero la única idea genuina que tengo ahora mismo es para uno que no sea tonto. Probablemente estará en el universo invencible, así que sí. 28 También voy a releer todo por si acaso me perdí algún comentario debido a la cantidad que ha habido, así que si me ven dándole me gusta a un comentario de hace mucho tiempo, simplemente ignórenlo, la verdad. 8 Opiniones de los creadores. Dylan, gracias por todo, chat. Comentario 53 comentarios. Votar queda uno.